la, a la plataforma. En, en la conferencia anterior conversamos sobre la responsabilidad en caso de muerte de los pasajeros. En esta conferencia bueno, son dos conferencias, vamos a conversar sobre los daños en el transporte de equipaje y el transporte de carga, y también sobre los daños que se producen en la superficie por las aeronaves. Referido a los daños en el transporte de equipaje y el transporte de carga, analizaremos los principios de responsabilidad, los artículos del Código Aeronáutico donde se encuentran regulados, los fundamentos, los montos, cuándo es responsabilidad ilimitada del porteador o cuándo se exonera el porteador de esta responsabilidad, porque puede ser que se cause un daño al equipaje o que se cause un daño a la carga y tenga responsabilidad ilimitada el porteador, ¿no? Cuando hablamos del porteador, recuerden que estamos hablando del explotador o del operador de la aeronave. O puede ser que esta persona esté exenta de responsabilidad. Y entonces vamos a analizar en esta conferencia esas cuestiones fundamentales. Y también conversaremos sobre que es la unidad número 18, sobre la responsabilidad por daños a terceros en la superficie. No sé si ustedes recuerdan que cuando iniciamos la materia, hablamos sobre la jurisdicción y la competencia. Y uno de los casos prácticos que hicimos fue relacionado con la responsabilidad quién era competente, qué ley se aplicaba y qué juez era competente para los casos en que de una aeronave se le produjera un daño a personas o a bienes en la superficie. ¿Recuerdan algo de eso? Sí, profe. Que por ejemplo, creo que les puse el ejemplo, no sé. Una aerolínea brasilera, creo. Ajá, y entonces traía una caja fuerte y por una negligencia se cayó la caja fuerte y le causó daños a Sí. la propiedad de una persona. ¿Recuerdan quién era el juez competente y qué ley se aplicaba en esos casos? Una nave brasilera, fíjense, recuerden. No estábamos hablando de aeronave paraguaya, porque si es paraguaya, se aplica la ley de la bandera, ¿no? Entonces, ¿qué ley tenemos que aplicar? La brasilera, porque el, el piloto o el comandante de la aeronave era brasilero. Vamos a pensar que todas las personas que venían responsables de la aeronave eran brasileros y eh, cayó y causó daños en Paraguay. ¿Recuerdan qué ley se le aplica y qué juez es competente? La ley de donde surgió, donde sufrió el daño. La ley paraguaya sería en este caso. Ajá. ¿Y qué juez sería competente? Y el juez de Paraguay. Ajá. A ver, Jorge. También lo mismo, si el daño hubo en el territorio paraguayo, yo creo que tiene que ser un juez paraguayo, o sea, del país. Emilia, ¿qué opinas? El daño ya fue externo, no fue dentro del avión. El avión causó daño en Paraguay. Entonces tiene Sí, que ser el Paraguay. Es sí, mi opinión, sí. sí. Y se Entonces piensas que aplicarían las leyes paraguayas, porque o sea, que si el daño surge dentro del avión y durante el vuelo, ahí corresponde o sea, que de qué país sea, o sea, que qué bandera tenga el avión para poder aplicar la ley, ¿verdad? Pero en este caso, el daño surgió fuera del avión, ¿no? fuera del avión, sí. Mm. Ya. Bueno, realmente es así, ¿no? El artículo 6 del Código Aeronáutico dice los hechos, los autos, los hechos punibles, los actos, los hechos punibles y las faltas acaecidos a bordo de aeronave extranjera en vuelo sobre territorio paraguayo se regirán por la legislación del estado de matrícula y serán juzgados por las autoridades respectivas. Hasta ahí
es el de Brasil, ¿verdad? Sí. Sin embargo, se aplicará la legislación paraguaya y sus autores serán juzgados según corresponde por los tribunales o la Autoridad Administrativa Nacional en los siguientes casos. Y dice el inciso C, cuando se lesionen los intereses del Estado paraguayo o se causen daños a personas o bienes que se encuentren en territorio paraguayo. O sea que siempre van a ser juzgados de forma general por la ley del estado de matrícula, pero cuando se causen daños a bienes o personas que se encuentran en el territorio paraguayo, entonces se va a aplicar la ley paraguaya y van a ser competentes los jueces de Paraguay. Bueno, eso solamente a los efectos de recordar, porque cuando hablemos de la responsabilidad por daños a terceros en la superficie, este es un tema, ¿no? que por supuesto está estrechamente vinculado. Bien, cuando hablamos de la responsabilidad para el transporte de equipaje o del transporte de carga, bueno, nosotros ya vimos, ya analizamos en una de las clases anteriores, no sé si se acuerdan porque ya hace bastante tiempo, el transporte, el equipaje y las cargas. Ya analizamos esos temas. Y bueno, veíamos que el transporte de equipaje es generalmente los bienes que la persona lleva con él o se encuentran en el fuselaje o la barriga del avión. Y la carga son determinadas mercancías, determinados productos que la persona despacha y que se envían a otro lugar, pero que no van conjuntamente con el pasajero, ¿no? Sino que ya se llevan de forma independiente por el transportista o por el operador. Cuando hablamos de la responsabilidad que tiene el operador recuerden que es la persona que está brindando el servicio, se aplica el principio de responsabilidad ilimitada. Se aplica el principio de responsabilidad ilimitada cuando se obró por dolo o cuando se obró a sabiendas que se iba a producir el daño. Imagínense que un operador de una aeronave sabe que la nave no es segura, que tiene las compuertas con determinados problemas de cierre, y así todo carga un contenedor, un container, varios containers o contenedores, y uno de ellos cae o uno de ellos se pierde y la mercancía, vamos a suponer, va sobre el mar, cae al mar y se pierde. En ese caso, el explotador o el operador tiene que responder ilimitadamente. ¿Qué quiere decir limitadamente? Que tiene que pagar el precio de la mercancía, pero además debe responder por los daños, por los perjuicios que le exija el dueño de la carga. Siempre que actúe por dolo o siempre que actúe a sabiendas de que se puede causar el daño, entonces responde de forma ilimitada. Porque el Código Aeronáutico, por lo menos el Código Aeronáutico paraguayo, regula determinados límites o determinados montos para la responsabilidad, que vamos a ver dentro de un rato. Pero, Profe, sí. En caso que por una tormenta, por algo natural, sucede un accidente y se pierde la mercadería, que no es un dolo. No, ya ahí, ya cuando son causas ajenas a la voluntad, ya no tiene responsabilidad el transportista, el operador. En esos casos no responde. No responde. No responde. Ya eso es un caso de fuerza mayor. De fuerza mayor. Exacto. Ya es un caso de fuerza mayor y bueno, ahí perdió el propietario, pero me imagino que la carga estuviera asegurada. Y entonces el seguro ya tiene que responder, ya tiene que pagar. Claro. Entonces, como les decía, cuando existe dolo o existe falta dolosa o a sabiendas de que se puede causar el daño, la responsabilidad es ilimitada.
No obstante, a existir responsabilidad ilimitada en casos de dolo o en casos de conocer que el efecto puede producirse, existen cláusulas de exoneración o limitación. Cláusulas que pueden estar previstas en la ley o cláusulas que no estén previstas en la ley. En este sentido, si en un contrato, por ejemplo, se plantea que en caso de que el operador, por culpa, por negligencia, no por fuerza mayor, porque también responde por negligencia, que el operador por negligencia o por dolo le cause un daño a el equipaje o a la carga del cliente, de la persona, del pasajero, y que exonere de responsabilidad a la compañía aérea o al operador, esa cláusula es ilegal. No puede ser, no puede firmar. Vamos a suponer ahora que Jorge hace un contrato con Emilia. Emilia es la operadora del transporte aéreo y Jorge va a llevar su equipaje. Vamos a suponer que el equipaje, bueno, va a llevar el equipaje. Y Emilia le hace firmar a Jorge un contrato diciéndole que en caso de pérdida del equipaje, ella no responde, el operador no responde. Puede ser que no pase nada, puede ser que el equipaje no se pierda, pero si el equipaje se pierde o si el equipaje resulta dañado o deteriorado, esa cláusula, aunque la haya firmado Emilia, es ilegal. Es ilegal. Porque es una cláusula que va a afectar los intereses del particular o de la empresa que contrató los servicios del operario y va en contra de la ley porque la ley plantea que esta persona debe de responder. Debe de responder por los daños o perjuicios que les cause. Fíjense, esta cláusula puede ser ilegal, pero las demás cláusulas del contrato que no contravengan las disposiciones legales sí van a seguir surtiendo efecto, van a seguir vigentes. Solamente se va a declarar ilegal la cláusula que exonere al operador a no pagar los daños al usuario o a la persona que es dueña de la carga. ¿Entendieron? Sí. Bueno. Cuando hablamos de responsabilidad por daño, tenemos que hablar también de la responsabilidad por daños en transportes sucesivos y gratuitos. ¿Recuerdan ustedes lo que es el transporte sucesivo? ¿Transporte sucesivo? Transporte sucesivo. Sí. A ver, Gloria, yo no recuerdo. El transporte sucesivo, recuerden que es lo mismo que hablábamos del transporte de cabotaje. Cuando viene, por ejemplo, una aeronave. Ajá. Sí, profe, según entiendo que viene, transporta al otro y el otro sigue bajo la misma responsabilidad del quien hizo ese contrato, ¿verdad? Algo así, profe. No sé si me explico. Sí, el cabotaje, ¿no? Sí, alguien, Jorge, Gloria, Jorge, quieren. Y transporte sucesivo no es cuando viene un avión, aterriza y después hace otro vuelo, pero adentro del territorio. Sí, así mismo. Así es. Es cuando viene, por ejemplo, un vuelo de Brasil, viene para acá, para Paraguay, llega a Asunción aquí a Silvio Petirosi y de ahí comienza a realizar traslados internos. Ese es el transporte sucesivo que también se denomina cabotaje. Bien, entonces, la responsabilidad por daños también se aplica al transporte sucesivo y también se aplica a los transportes gratuitos.
Cuando se habla de transporte gratuito, se está hablando más o menos como que la persona tiene, al no pagar el pasaje o al no pagar el pasaje, vamos a suponer que sea una persona individual, no pagó el pasaje porque fue invitado por la aerolínea, por una gentileza, exactamente, una cortesía, y entonces esta persona monta sin pagar. Pero si le causan daños a su equipaje, la aerolínea, el transportista o el porteador será responsable solamente si incurre en dolo o culpa grave. No será responsable si fue una negligencia, no sé, por negligencia, porque se derramó, no sé, un líquido y en el trayecto porque tenía, no sé, un derrame la aeronave y se le manchó la ropa o se le echó a perder la maleta. En estos casos, si no es dolo, si no lo hizo intencionalmente o si no fue un daño grave, entonces no va a responder. No va a responder en estos casos de transporte aéreo gratuito. ¿Y qué sucede? Cuando los bienes, cuando estos bienes vayan bajo el custodio de la persona, porque ustedes saben que el pasajero puede llevar un equipaje en el fuselaje o en la barriga del avión y también lleva un equipaje de mano. Y entonces, con respecto al equipaje de mano, también se aplica la misma cláusula. Haya pagado o no el pasajero su transporte. Porque el pasajero pagó, pero si se le causa un daño al equipaje, que es responsabilidad del pasajero, el porteador no tiene por qué pagárselo. Solamente responde el porteador cuando incurrió en dolo o cuando incurrió en culpa grave. ¿Entendieron? Ya, sí. Ajá. Entonces, vamos a suponer que existe un pasajero, pagó su pasaje, se subió a la aeronave y cuando va a retirar su equipaje, su maleta está abierta, está todo roto y se determina que es un dolo. O sea que los operadores se responsabilizan porque alguien actuó de forma intencional. Entonces, en este caso, procede la acción de indemnización por daños causados a los pasajeros. Acá tienen un año para la prescripción de la acción. Pero ¿a partir de qué momento prescribe esa acción o a partir de qué momento comienza a decursar ese año? Desde el momento en que el avión llegó a su punto de destino o desde el día que ese avión tenía que llegar al punto de destino. Desde ese momento es que comienza a decursar el plazo para la prescripción. Tiene un año a partir del momento en que el avión llegue a su punto de destino o tenía que llegar a su punto de destino. Vamos a suponer que es un avión con un transporte que cargaba unos containers, unos contenedores y sufrió un accidente y se perdió la mercancía. Vamos a suponer también que esta pérdida de la mercancía fue intencional, el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? En lugar de en las torres de esas aeronaves llevar personas, esas aeronaves vamos a suponer que llevaban mercancía e intencionalmente fueron hacia las Torres Gemelas. Vamos a suponer que por culpa, por supuesto, de la aerolínea, no por los terroristas que se encontraban. Y entonces, si el avión tenía que llegar a México y se desvió para los Estados Unidos y no llegó a México, a partir de la fecha y del momento en que tenía que llegar a México, es que se contabiliza el año para exigir la acción de indemnización por daños y perjuicios causados a los equipajes o a las mercancías transportadas. ¿Entendieron? O sea que si tenía que llegar una fecha, a partir de esa fecha ya cuenta entonces.
A partir de esa fecha, exactamente. Ajá. Aunque no haya llegado. Aunque no haya llegado. Sí, ya. Claro. Aunque no haya llegado. Entonces, a partir de ese momento es que se cuenta. Cuando hablamos de los daños en el transporte de equipaje y de carga, como les decía, rige el principio de responsabilidad del transportador. El transportador, como hemos visto, es responsable por los daños, es responsable por los perjuicios que le cause al pasajero o al cliente, y acá se aplican los principios de la responsabilidad que también se aplican cuando se producen daños a las personas, que fueron los que vimos en la clase pasada. Se aplica la responsabilidad objetiva o subjetiva, hablamos del dolo y la culpa. También se aplica la responsabilidad contractual, la extracontractual o la delictiva, cuando proviene el daño del incumplimiento de un contrato, o cuando no está en el contrato pero se viola la ley, o cuando se comete un hecho punible. Y también existe la responsabilidad integral o limitada o ilimitada. La integral o ilimitada es la que recoge todos los daños que se han causado porque el operador obró como. Cuando hacemos referencia a la responsabilidad ilimitada. Ilimitada es cuando el porteador tiene culpa o dolo, ¿verdad? Cuando sabe que Cuando que- tenía, cuando tenía conocimiento de lo que iba a conocimiento suceder del- y no podía prevenir, ¿no? Exactamente, cuando tenía conocimiento de que podía causar ese daño, o cuando obró con dolo, no obró con sí, la intención. Y entonces aquí tiene responsabilidad integral o ilimitada. ilimitada. Y también existe la responsabilidad limitada, que es cuando obra por negligencia, no está obrando con dolo o con intención, y esta responsabilidad limitada es la que se establece en el Código Civil, en el Código Aeronáutico, que vamos a ver en un rato también. ¿Entendieron? Ya. Sí. Bueno, entonces, respondiendo a la pregunta que hacía Jorge ahorita, si los daños no eran imputables al operador. Esas son causas que liberan de responsabilidad al transportista o al operario. Veíamos que toda cláusula que exonere de responsabilidad al porteador será nula. El ejemplo que poníamos entre Emilia y Jorge, si firman un contrato y se exonera de responsabilidad a Emilia por los daños que causen, esa cláusula es nula. Pero sí existen en la ley otras causas por las cuales se puede liberar de responsabilidad al operario o al transportista. Por ejemplo, si prueba que él o sus dependientes han obrado con diligencia, adoptando las medidas necesarias y previsibles para evitar el daño o las que fuese imposible adoptar. Tenían, no sé, estaban en el vuelo y de momento surge un problema, no sé, con alguna escotilla, con alguna puerta, y entonces ellos diligentemente comienzan a adoptar las medidas para evitar el daño. Pero a pesar de adoptar las medidas, el daño se ocasionó, se provocó el daño. Pero bueno, ellos pueden demostrar que obraron con diligencia y ahí están liberados de responsabilidad. También si prueban que el daño fue causado por culpa exclusiva del perjudicado o que el mismo haya contribuido a causarlo. Es el caso del pasajero o del dueño de la carga que sea responsable del propio daño. No sé, el pasajero en su equipaje de mano, no sé, en el vuelo se lo lanzó a otra persona y causó daños al equipaje de mano. Ahí no es culpa de la aerolínea, es culpa del pasajero. Cuando los daños en el equipaje o carga proviniera del vicio propio de la naturaleza de los transportados. Si una persona diligentemente lleva ácido y el ácido se derrama y le causa daño a su ropa, entonces no es culpa del transportista, es culpa del pasajero que llevó ese producto que no debía llevar.
Y también el caso que decía Jorge, cuando los daños proviniesen de hechos imputables exclusivamente a terceros, o caso fortuito, fuerza mayor, acto de guerra o conflicto armado, o que ocurriese por motivo de fuerza mayor o determinación expresa de la autoridad aeronáutica. Determinación expresa de la autoridad aeronáutica, no sé, la autoridad aeronáutica civil de acá de Paraguay, determina, no sé, viene una aeronave entrando a Paraguay y dice que, por no sé, por X motivo, lancen los equipajes de los pasajeros. Un ejemplo muy hipotético y muy malo, ¿no? Pero bueno, si la autoridad aeronáutica lo decidió, quien responde no es el operador, debe de responder la autoridad aeronáutica, que fue la que lo decidió, lo ordenó exactamente, y siempre y cuando, por supuesto, no estén presentes el caso fortuito, la fuerza mayor, guerra, conflicto armado. Porque puede ser, no sé, que una aeronave paraguaya, bueno, no hay muchas, pero bueno, vuele por Irak para llevar una mercancía y en su vuelo está atravesando una zona de conflicto armado y pierda la mercancía. O le secuestren el avión y le lleven la mercancía. En ese caso tampoco responde porque son casos de fuerza mayor, actos de guerra o conflicto armado. ¿Entendieron? La liberación de la responsabilidad. Sí, profe, Sí. una consulta. El caso del atentado, ¿verdad? De las Torres Gemelas, ese, ¿cómo quedó? ¿Cómo queda la responsabilidad allí? Eso queda como ahí la aerolínea no tiene responsabilidad. No tiene responsabilidad. No tiene responsabilidad o no tuvo responsabilidad. La aerolínea obró bien, no obró con ninguna negligencia. El problema fue que hubo una fuerza mayor que fue el secuestro del avión, que fue el secuestro. Y entonces al secuestraron el avión, bueno, y todo lo que ocurrió. Pero la aerolínea está liberada de responsabilidad. Ya. En esos casos. Gracias. Los daños que se le pueden originar a la responsabilidad en el transporte de equipaje y de carga pueden ser varios, ¿no? Por ejemplo, la pérdida total, deterioro o destrucción parcial o atraso en su entrega al pasajero o destinatario. Estos daños deben ser demostrados por el usuario afectado, ¿no? Tienen que ser demostrados por el pasajero. El pasajero tiene que decir, mi equipaje se perdió. Por ejemplo, tengo el comprobante. Cuando llega al aeropuerto, busca su equipaje, no existe, entonces se dirige a los órganos administrativos del aeropuerto encargados con el transporte de equipaje o encargados de la aerolínea, muestra su comprobante y dice que su equipaje no llegó, que su equipaje no llegó. Entonces, no llegó o se extravió. Y a partir de aquí, bueno, comienza todo un proceso para buscar el equipaje. Si el equipaje no aparece, entonces tienen que indemnizarle al pasajero. Tiene que demostrar por lo menos que el equipaje se llevó al avión, a la aeronave y que de la aeronave no bajó. Con respecto al atraso en la entrega del equipaje al pasajero destinatario, es un poco complicado porque muchas veces existe como un retraso permisible de las aeronaves. Como es un riesgo, como es una actividad riesgosa, tú puedes marcar puede ser que por condiciones climáticas, por otras razones de fuerza mayor, no se llegue el vuelo no logre salir, y entonces si no logra salir, por supuesto que va a llegar con atraso. Y entonces no existe un horario que es tentativo de la llegada de la aeronave, pero se considera de forma general el retraso de algunas horas, 2 horas, 3 horas, en dependencia de la aerolínea.
Por lo tanto, esto ya estaría en dependencia de lo que considere la aerolínea atraso. Porque a lo mejor estás esperando una carga que tenía que llegar a las 10 de la noche y no llega hasta las 2 de la madrugada. Y entonces habría que ver el periodo de retraso que tiene la aerolínea para poder exigir la responsabilidad y para poder exigir la indemnización. Bueno, ya hablamos de los vicios propios de la cosa, que el transportista no responde por los vicios propios de la cosa. Sí, es como le decía, llevaste ácido o estás transportando una sustancia inflamable y explota, entonces realmente no se hace responsable el transportista. En caso de pérdida o deterioro de la cosa, hablamos hace un rato de el tiempo para la prescripción de la acción, que es a partir de 1 año. Pero, no obstante, cuando se llega al aeropuerto, la persona afectada debe de presentar una protesta que puede ser de forma inmediata o hasta 7 días para el equipaje o 14 días para la carga. Si, por ejemplo, despachaste un container de España para acá y el container tenía que llegar el día 1 y el día 1 no llegó, tienes 7 días, no tienes 14 días a partir de ese día 1 para presentar una protesta. Para presentar una protesta. Y en caso de que sea un equipaje, eso es cuando es una carga, en caso de que sea un equipaje, entonces tienes 7 días, hasta 7 días después de la llegada del equipaje, después de la llegada de la aeronave, tienes el plazo para presentar la protesta, que es un procedimiento administrativo, se le da respuesta por los órganos administrativos y después, si no tienes respuesta administrativa, puedes ir ante el órgano judicial o el órgano jurisdiccional. Y si no presentaste, bueno, recuerden que las acciones, si no las presenta dentro de los plazos pertinentes, entonces, bueno, ya prescriben, ¿no? ¿Entendieron? Sí. Sí. Ya. Entonces, la limitación de la responsabilidad. Vimos que se puede aplicar la responsabilidad ilimitada cuando se obra por dolo o cuando a sabiendas se conoce que puede producirse el daño. Pero también la legislación establece una posibilidad para limitar la responsabilidad de las empresas aeronáuticas. ¿En base a qué? Bueno, tiene la base en 3 principios fundamentales. En primer lugar, la protección de las empresas de transporte aéreo de la gravedad del riesgo aeronáutico. Ustedes saben que la aeronáutica y volar es un riesgo, y de las enormes sumas que podrían verse obligadas a pagar como consecuencia de un accidente. Fíjense que hablamos de accidente, no estamos hablando de dolo, estamos hablando de accidente. Facilitar las decisiones de los tribunales y asegurar que se hagan efectivo el pago de la indemnización, fijando sumas razonables, porque en caso contrario, la insolvencia del transportista haría imposible el desembolso de las sumas debidas. Imagínense que un accidente aéreo donde fallezcan 100, 200, 300 personas y todas ellas pidan sumas millonarias. Si la aerolínea no puede pagar, se declara insolvente y las personas se quedan sin ese dinero. Por lo tanto, se trata de limitar la responsabilidad de forma tal que puedan pagar las aerolíneas y compensar debidamente el sistema de presunción de culpa del transportista a fin de no hacerlo excesivamente oneroso o injusto para este. Estos son los 3 principios para la limitación de la responsabilidad. Cuando hablamos de limitación
de la responsabilidad, acá, por ejemplo, el artículo 249 del Código Aeronáutico plantea, bueno, hace referencia a la responsabilidad del porteador respecto a cada uno de los pasajeros por muerte o lesión, que fue lo que vimos en la clase pasada, queda limitado a 15.000 jornales mínimos. A 15.000 jornales mínimos. Y bueno, también se encuentra la responsabilidad del, bueno, claro, 15.000 jornales mínimos a falta de regulación en los convenios internacionales aprobados y ratificados por la República de Paraguay. Porque si existen convenios internacionales, entonces primero los convenios internacionales se tendrán en cuenta porque así lo plantea el Código Aeronáutico y después lo que regula el Código Civil. Bueno, vamos a ver ahorita las demás responsabilidades. Están en el 249. Seguimos. Bueno, esto ya lo vimos, que es lo de los contratos, que se exime de responsabilidad. Se exime de responsabilidad, no puede eximirse de responsabilidad el transportista cuando lo haya puesto expresamente en el contrato. Es nula toda la cláusula que se coloque en el contrato para con respecto a que exonere el transportista por los daños o perjuicios que se hayan causado. El término de prescripción de 1 año también lo habíamos visto y vamos a conversar ahora sobre la responsabilidad por daños a terceros en la superficie, que es el tema inicial por donde comenzamos hablando, ¿no? Bueno, ya concluimos el primer tema, que es referido a la responsabilidad por pérdida o deterioro del transporte de equipaje y el transporte de carga. Vimos que el operador o el transportista tiene responsabilidad ilimitada cuando actúa por dolo o cuando puede prever que ocurra el daño, el hecho dañoso, o tiene responsabilidad ilimitado cuando actúa por esa forma, o tiene responsabilidad limitada cuando no fue por dolo, no fue intencional, pero obró negligentemente. O está exento de responsabilidad cuando ocurre alguna de las causas, caso fortuito, fuerza mayor, conflicto armado, cuando es responsabilidad del propio pasajero o cuando el daño se produce o se provoca por la cosa misma. ¿Bien? En sentido general, eso es lo que analizamos desde el punto de vista de la responsabilidad sobre el transporte de equipaje y el transporte de carga. ¿Alguna duda sobre Bien ese claro. aspecto? Está bien, Perfecto. Bueno, como les decía al principio, existe la responsabilidad por daños a terceros en la superficie. Cuando hablamos de estos daños, por supuesto, estos daños no están en el contrato, porque usted no va a decir en el contrato, no va a firmar un contrato previendo que las cosas se van a caer del avión, ¿no? Usted va a prever el contrato de transporte. Por lo tanto, esto es una responsabilidad extracontractual. Es una responsabilidad extracontractual porque surge ya como una condición exterior al contrato, teniendo en cuenta el hecho causa y el hecho efecto. O sea, que se produce el hecho y el hecho, la caída de la persona o la caída del bien de la aeronave es el hecho y causó un efecto. ¿Cuál es el efecto? El daño a bienes o la muerte de alguna persona en la superficie. Entonces, en este sentido, se aplica la teoría de la responsabilidad extracontractual. Para analizar la responsabilidad en todo sentido, ¿no? Tanto desde el punto de vista del equipaje como de la carga, como la responsabilidad por los daños ocasionados a terceros en la superficie, tenemos que partir del momento en que se considera responsable el operador.
Recuerden que el operador se hace responsable del pasajero desde que sale de la terminal del aeropuerto hasta que llega a la terminal del aeropuerto. Con respecto a la responsabilidad, se considera que una nave se encuentra en vuelo desde el momento que cierra la puerta para iniciar el carreteo. O sea, el carreteo es seguir por toda la ruta para iniciar la ruta para el despegue hasta que aterriza. Aterriza y deja de moverse por su fuerza motriz. O sea, desde que se cierra la puerta, los pasajeros ya están en la aeronave. Se cerró la puerta. A partir de ese momento, son responsables los transportistas de los daños que se le causen al equipaje, a la carga y a las personas que se encuentran en la superficie. Desde que se cierra la puerta para iniciar el vuelo hasta que se abre porque ya llegaron al destino. Cuando se trata de una aeronave más liviana, se considera que está en vuelo desde que desprende la superficie hasta que queda sujeta nuevamente a ella. Como son aeronaves más livianas, no estamos hablando de un avión, por ejemplo, estaríamos hablando de un aeroplano. El aeroplano, a partir del momento que ya se desprende de la superficie hasta que aterriza, se considera que se encuentra en vuelo. Y los daños que cause dentro de ese trayecto, por esos daños debe de responder como daños causados a terceros en la superficie. Todas las personas que se encuentran en la superficie tienen derecho a la reparación, siempre y cuando demuestren que los daños provienen de una aeronave en vuelo. Si no lo demuestran, por supuesto que no pueden solicitarlo. Vamos a suponer, los daños no solamente son por cosas que caen, sino también los daños pueden estar dados por la contaminación sonora o la contaminación acústica. Imagínense las personas que viven en Luque, que llegue una aeronave que haga un ruido muy fuerte y que le rompa los tímpanos a alguien y le cause una sordera temporal o permanente. Tiene que demostrar que existió ese ruido, que ese ruido venía de esa aeronave y entonces le deben de indemnizar por el daño que se le causó. Bien, y estas personas deben de ser indemnizadas tanto en su persona por ese daño acústico que se le provocó, o si fue un desprendimiento, se debe indemnizar también por ese daño ocasionado. El convenio de Roma, cuando hace referencia a la obligación de pagar los daños, plantea que es responsable el operador de la aeronave. Operador de la aeronave no es el capitán, ¿no? Recuerden que es la persona que está el explotador, está el operador, ¿no? Puede coincidir el explotador con el operador, pero o con el propietario, pero puede ser que no coincida. Bueno, el operador y el explotador es la misma persona, es explotador, operador o propietario. Puede ser que coincidan en una misma persona, pero puede ser que no. Entonces, este operador o explotador, que es quien tiene el uso de la aeronave al causar los daños, es el que se hace responsable por los daños que se le hubiesen causado a las personas en la superficie. ¿Entendieron? Sí. Ya. Entonces, si hay una persona X que no tiene la disposición y usa sin el consentimiento del explotador, va a responder ilimitadamente por los daños establecidos en el código. Por ejemplo, Jorge es el explotador de la aeronave. Emilia tiene un contrato de arrendamiento con Jorge y el contrato de arrendamiento venció hace un mes. Pero no obstante, Emilia vuelve a tomar la aeronave y la utiliza para dar un viaje. Emilia utilizó la aeronave sin el consentimiento del explotador. Si durante ese trayecto
se produce un accidente, entonces Emilia responde por los daños que se produjeron, porque es la persona que estaba utilizando la aeronave sin la autorización del explotador. Si es una persona que tiene la autorización del explotador, bueno, el explotador es el primero que va a responder y después puede repetir la acción contra el que la estaba utilizando. Pero bueno, el explotador es el que va a responder. Si los daños se hubiesen producido a causa de la colisión de dos o más aeronaves, entonces cada una de ellas se va a considerar causante del daño. Dos aeronaves de dos compañías, Avianca y Copa, tienen por negligencia, tienen un accidente y los restos de la aeronave caen sobre la ciudad de Asunción y provocan daño. Entonces, ambas aerolíneas o ambos operadores van a ser responsables del daño y van a responder en igual medida, ¿no?, por el daño que se ha causado a los terceros en la superficie, porque estamos hablando de terceros en la superficie. Pero en caso de que existan causas de exoneración, entonces no se le puede exigir o no se les va a exigir responsabilidad al explotador o al operador. Por ejemplo, si prueba que fue privado del uso de la aeronave por una autoridad pública, ahora no sé, el presidente de la Aeronáutica Civil le saca la nave a un particular y le dice: yo soy el que la voy a utilizar ahora para algo, y provoca el daño, entonces no es responsable. Cuando los daños fueron consecuencia directa de un acto de guerra o conflicto armado, si fueron causados por un acto de sabotaje o terrorismo, y los daños fueron causados en circunstancias de apoderamiento ilícito de la aeronave. Gloria, aquí está específicamente lo que hablabas ahorita: acto de sabotaje o terrorismo, lo que ocurrió con las Torres Gemelas, que, bueno, forma parte de una fuerza mayor porque no depende de la aerolínea, pero específicamente fue un acto de sabotaje o terrorismo y no responde la aerolínea, ¿no?, por este acto, el explotador. ¿Entendieron? Sí, profe, súper. Entonces, con respecto a la responsabilidad, como les decía, se limita a los montos establecidos en los tratados y convenios internacionales aprobados y ratificados por Paraguay, y a falta de estos convenios se aplica lo que está regulado en el Código Civil. Sobre el cálculo y la regulación del Código Civil se encuentran en el artículo 240, Código Aeronáutico. En el artículo 249 del Código Aeronáutico dice: la responsabilidad del porteador respecto a terceros en la superficie está limitada a la escala siguiente. Y entonces comienza una escala, por ejemplo, 7.000 jornales mínimos para aeronaves cuyo peso no exceda de 1.000 kilogramos, 12.000 jornales mínimos para 6 jornales mínimos por cada kilogramo que exceda los 1.000 para aeronaves que pesan más de 1.000 kilogramos y no exceda de los 6.000 kilogramos. Bueno, y así va colocando en dependencia de el peso de las aeronaves. Teniendo en cuenta el peso de las aeronaves, se va determinando lo que se va a pagar. Y el artículo 250 plantea que la responsabilidad del porteador respecto a los equipajes y carga transportada por pérdida, destrucción, avería, faltante, se limitará a 3,5 jornales mínimos por kilogramo, salvo declaración especial de valor mediante el pago de una tasa suplementaria si hubiese lugar. Bien, eso es, se hace una declaración que el valor era X valor, no el valor que se está determinando de 3 kilogramos, de 3,5 jornales mínimos por kilogramo,
sino que se hace se puede hacer por la persona afectada una declaración especial del valor. Por supuesto, tiene que demostrar cuál es el valor real para que se le pague esa cuantía. Bien. ¿Entendieron con respecto a la responsabilidad de tercero en la superficie? Sí. Sí. ¿Alguna duda? Hasta el momento no, hay que volver a leer. Ya. Entonces, bueno, hasta acá la clase de hoy. Analizamos, como bien les dije, la responsabilidad por el transporte de equipaje, responsabilidad por el transporte de carga y responsabilidad por los daños que se le pueden ocasionar a los pasajeros en la superficie. Y las aerolíneas, de forma general, son responsables siempre y cuando no existan causas de exclusión o de exoneración de su responsabilidad, y pueden responder también ilimitadamente cuando actúan por dolo o cuando podían haber previsto que el daño se iba a ocasionar. De forma general, un resumen de todo lo que hemos analizado. Ok. Perfecto, profe. Ok, profe. Entonces, terminamos. Recuerden que en la plataforma están las tareas. Revisen, están los materiales y bueno, cualquier duda